¿Alguna vez te has detenido a pensar si la vida que llevas tiene un propósito más profundo que simplemente trabajar, cumplir responsabilidades y repetir rutinas? Tal vez en medio del ruido del día a día te has preguntado, ¿para qué estoy aquí? ¿O qué sentido tiene todo esto? No es extraño sentir que algo nos falta, que en lo más íntimo de nuestro ser existe una necesidad de paz, de dirección y de significado que ninguna meta material logra llenar por completo. Es justamente en esos momentos de búsqueda donde las palabras de Jesús en el Sermón del Monte cobran un valor inmenso. Imagina la escena, una colina tranquila, una multitud diversa que se reúne para escuchar a un hombre que hablaba diferente a todos los maestros de su tiempo. No ofrecía discursos llenos de tecnicismos ni promesas superficiales. Hablaba directamente al corazón, con palabras sencillas y al mismo tiempo cargadas de poder transformador. En medio de pescadores cansados, mujeres que cargaban con el peso de la marginación, jóvenes con preguntas sobre el futuro y ancianos que buscaban consuelo, Jesús pronunció un mensaje que resonó entonces y que sigue resonando hoy, más de 2000 años después. El Sermón del Monte no es un simple discurso religioso encerrado en la historia. Es una guía viva, capaz de responder a nuestras luchas más actuales. El estrés, la injusticia, la ansiedad, la necesidad de ser amados y aceptados. A través de sus palabras, Jesús revela que la verdadera plenitud no depende de lo que poseemos, sino de la condición de nuestro corazón y de la manera en que nos relacionamos con Dios y con los demás. Hoy te invito a recorrer juntos este mensaje eterno, a emprender un viaje espiritual que nos muestre que la verdadera felicidad, la verdadera paz y el verdadero propósito no se encuentran en el poder, ni en la riqueza, ni en los logros externos, sino en una vida alineada con los valores del reino de Dios. Este no es un mensaje distante, es una invitación personal, a descubrir, a reflexionar y a dejar que estas enseñanzas transformen la forma en que vemos la vida. Para comprender verdaderamente el poder del Sermón del Monte, necesitamos transportarnos al escenario original donde Jesús pronunció estas palabras. Imagina una ladera en Galilea, no muy lejos del mar, donde el viento sopla suavemente y el horizonte parece extenderse sin fin. Era un lugar abierto, accesible para cualquiera que quisiera acercarse. Allí no había templos majestuosos ni auditorios diseñados para grandes discursos, solo la sencillez de la naturaleza como telón de fondo. Ese detalle es importante, porque el mensaje de Jesús no estaba destinado a unos pocos privilegiados dentro de un recinto exclusivo, sino a todos los que tuvieran oídos para escuchar. La multitud que se reunió aquel día era de lo más diversa. Entre los oyentes se encontraban pescadores que habían dejado sus redes después de escuchar el llamado de Jesús, campesinos que conocían bien la dureza de la tierra, mujeres que muchas veces eran invisibles para la sociedad, niños curiosos, ancianos cargados de experiencia y también personas enfermas o marginadas que buscaban un rayo de esperanza. Incluso había hombres y mujeres que habían sido rechazados por la religión institucional de la época y que encontraban en las palabras de Jesús una aceptación que jamás habían experimentado. Ese detalle nos habla de la inclusividad radical del mensaje. Mientras que muchos maestros de aquel tiempo hablaban solo a quienes pertenecían a un grupo selecto, Jesús hablaba a todos, ricos y pobres, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, sanos y enfermos, judíos devotos y extranjeros curiosos. En la mirada de Jesús, cada persona tenía un valor incalculable y cada corazón era digno de escuchar el mensaje del reino de Dios. La audiencia original del Sermón del Monte representaba en realidad la humanidad entera. Y si pensamos bien, no era tan distinta a nosotros hoy. Ellos también cargaban con preocupaciones diarias. ¿Habrá suficiente alimento para mañana? ¿Cómo enfrentar la injusticia de quienes tienen más poder? ¿Qué esperanza hay frente al sufrimiento y la enfermedad? Estas preguntas no han cambiado mucho a lo largo de los siglos. Nosotros, en el mundo moderno, seguimos buscando respuestas a inquietudes similares. El Sermón del Monte no fue un discurso para mentes intelectuales que buscaban teorías abstractas, sino para corazones que ansiaban sentido, paz y dirección. Jesús habló a necesidades universales. La sed de justicia en medio de la opresión, el anhelo de consuelo en medio del dolor, la búsqueda de propósito cuando todo parece vacío. Por eso, aunque fue pronunciado hace más de 2000 años, sigue teniendo una vigencia sorprendente. Piensa en el mundo de hoy. Vivimos en una sociedad acelerada, marcada por la competencia, la comparación constante y la presión de aparentar éxito. Muchos persiguen el reconocimiento, el dinero o el poder, pero aún así,
sienten un vacío que nada de eso logra llenar. Otros cargan con heridas emocionales, con la injusticia de haber sido tratados como menos, o con la frustración de ver que, aunque intentan hacer lo correcto, la vida no siempre responde con justicia. En medio de todo eso, las palabras del Sermón del Monte irrumpen como un bálsamo que nos recuerda que la felicidad verdadera no depende de las circunstancias externas, sino de un corazón transformado y de una relación profunda con Dios. El escenario de la ladera también nos enseña algo simbólico. Jesús escogió hablar en un lugar abierto, donde cualquiera podía acercarse y escuchar. No había muros que limitaran el acceso, no había barreras que separaran a unos de otros. Ese mismo espíritu permanece vivo hoy. El mensaje del reino no está restringido a un grupo particular de personas, sino que se extiende a toda la humanidad. No importa tu trasfondo, tu condición económica, tu cultura o tu pasado. En las palabras de Jesús hay un lugar para ti. Además, la imagen de Jesús sentado en la ladera tiene un eco profundo en la tradición bíblica. En el Antiguo Testamento, Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios y transmitirla al pueblo. Ahora, en este nuevo monte, Jesús no solo transmite mandamientos, sino que revela la plenitud del reino, interpretando y llevando a un nivel más profundo la voluntad de Dios. Es como si nos dijera: no se trata solo de cumplir reglas externas, sino de dejar que el corazón sea transformado por el amor de Dios. Este contraste es poderoso. Mientras que muchos de los líderes religiosos se centraban en lo externo, apariencias, rituales, normas visibles, Jesús iba directo al interior, a la humildad, la misericordia, la pureza de corazón, la capacidad de perdonar y de amar incluso a los enemigos. Esa era la verdadera revolución espiritual que comenzó en aquella ladera. Hoy, cuando abrimos el Sermón del Monte, no estamos simplemente leyendo palabras antiguas, sino escuchando a Jesús hablándonos a cada uno de nosotros en medio de nuestras realidades. Sus enseñanzas responden a nuestra hambre de justicia en un mundo donde la corrupción y el egoísmo parecen dominar. Nos invitan a encontrar consuelo en medio de las lágrimas, a descubrir que ser pacificadores tiene más valor que ganar una discusión y que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio, no en la arrogancia ni en el orgullo. El contexto, entonces, no es solo histórico, sino profundamente actual. Si la multitud de Galilea encontró esperanza en aquellas palabras, también nosotros podemos hallarla hoy. En medio de nuestras luchas personales, en un mundo marcado por divisiones, conflictos y estrés, el Sermón del Monte nos ofrece un camino diferente. Un camino de paz interior, de reconciliación con Dios y con los demás, de propósito que trasciende lo inmediato y conecta con lo eterno. Por eso, al acercarnos a este mensaje, no lo hagamos como quien estudia una lección del pasado, sino como quien escucha una voz que aún sigue viva, llamándonos a vivir de una manera distinta. El escenario de la ladera se convierte en el escenario de nuestra propia vida, y la multitud de Galilea se convierte en nosotros, con nuestras preguntas, nuestras heridas y nuestras esperanzas. Y en ese lugar, Jesús sigue diciendo: bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Ser pobre en espíritu no significa vivir en miseria económica, sino reconocer nuestra profunda necesidad de Dios. Es admitir que, por más logros, riquezas o talentos que tengamos, sin Él estamos vacíos. En un mundo que valora la autosuficiencia y la independencia absoluta, Jesús nos invita a lo contrario, a depender del Padre con humildad y confianza. La paradoja es clara. La verdadera riqueza comienza cuando aceptamos nuestra pobreza espiritual. Jesús mismo lo modeló. Aunque era el Hijo de Dios, vivió en constante dependencia de su Padre, orando, buscando su voluntad y confiando en Él en cada paso. Hoy podemos practicar esta bienaventuranza cultivando la humildad, reconociendo que no tenemos todas las respuestas, pidiendo ayuda cuando lo necesitamos, valorando la sabiduría de otros y, sobre todo, volviendo nuestro corazón a Dios en oración. La promesa es gloriosa. De ellos es el reino de los cielos. No un futuro lejano, sino una realidad presente donde Dios gobierna nuestra vida. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Jesús no niega el dolor humano, al contrario, lo reconoce y le da sentido. En un mundo que busca ocultar las lágrimas detrás de sonrisas forzadas y que predica que hay que ser fuerte todo el tiempo, Jesús declara dichosos a los que se atreven a llorar.
La paradoja aquí es que el llanto, signo de debilidad para muchos, se convierte en el camino hacia el consuelo divino. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro y en el huerto de Getsemaní, mostrando que el dolor también es sagrado. No evitó las lágrimas, sino que las transformó en un canal para la esperanza y la fe. Hoy, vivir esta bienaventuranza implica no tener miedo a expresar nuestras emociones delante de Dios, confiarle nuestras pérdidas y también acompañar a quienes sufren, siendo instrumentos de consuelo. La promesa es clara. Ellos recibirán consolación. No un consuelo superficial, sino la presencia viva de Dios que sana y restaura. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control. Mientras el mundo valora la agresividad, la ambición y la imposición, Jesús dice que la verdadera herencia pertenece a quienes eligen la humildad y la paciencia. La paradoja es contundente. No son los dominadores los que conquistan la tierra, sino los mansos. Jesús lo mostró entrando en Jerusalén montado en un asno, no en un caballo de guerra. Su mansedumbre no era pasividad, sino una fortaleza interior que no necesitaba imponerse por la fuerza. Hoy podemos practicar la mansedumbre al responder con calma cuando otros buscan provocarnos, al elegir la paz en lugar de la confrontación innecesaria y al confiar en que Dios defiende nuestra causa. La promesa es sorprendente. Ellos recibirán la tierra por heredad, no como conquista, sino como regalo de un Padre que honra la humildad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. El hambre y la sed son necesidades básicas, urgentes e intensas. Así debe ser nuestro deseo por la justicia de Dios, profundo, constante, insaciable. En un mundo donde la injusticia, la corrupción y el egoísmo parecen triunfar, Jesús llama dichosos a quienes anhelan la justicia, no como venganza, sino como el restablecimiento de lo correcto según Dios. Jesús lo vivió cuando defendió a los oprimidos, sanó a los marginados y denunció la hipocresía de los poderosos. Hoy podemos vivir esta bienaventuranza levantando la voz contra la injusticia, defendiendo al débil, siendo honestos en nuestro trabajo, tratando a los demás con equidad y buscando la verdad por encima de la conveniencia. La promesa es firme. Ellos serán saciados. Puede que no lo veamos plenamente en este mundo, pero Dios garantiza que su justicia prevalecerá. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. La misericordia va más allá de la compasión. Es la capacidad de perdonar, de comprender y de ayudar incluso cuando no hay mérito. El mundo suele regirse por la ley del ojo por ojo o del me das y te doy. Jesús rompe esa lógica y nos llama a ser misericordiosos sin esperar nada a cambio. Él lo encarnó en la cruz, perdonando a quienes lo crucificaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy podemos practicar esta bienaventuranza al perdonar una ofensa, al mostrar empatía en lugar de juicio, al tender una mano a quien ha fallado. La promesa es poderosa. Ellos alcanzarán misericordia. Quien da misericordia la recibe, porque Dios mismo derrama su perdón sobre quienes saben perdonar. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Un corazón limpio no significa perfecto, sino sincero, íntegro, sin doblez. En un mundo lleno de apariencias y máscaras, Jesús exalta la transparencia interior. La paradoja es que lo invisible, el corazón, determina lo más grande, ver a Dios. Jesús vivió con pureza absoluta, sin hipocresía, sin fingimientos, con un amor auténtico y un corazón indiviso hacia el Padre. Hoy podemos aplicar esta bienaventuranza siendo honestos, evitando la doble cara, purificando nuestros pensamientos y motivaciones y buscando a Dios con un corazón genuino. La promesa es sublime. Ellos verán a Dios. No solo en la eternidad, sino también aquí, experimentando su presencia en la vida diaria. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. El pacificador no es quien evita conflictos a toda costa, sino quien trabaja activamente para construir paz verdadera. En un mundo que alimenta divisiones, rencores y venganzas, Jesús llama dichosos a los que restauran relaciones y promueven la reconciliación. Él mismo fue el gran pacificador, reconciliando a la humanidad con Dios y rompiendo las barreras entre pueblos. Hoy podemos ser pacificadores al mediar en un conflicto familiar, al promover el diálogo en lugar de la violencia verbal, al tender puentes en vez de muros. La promesa es hermosa. Ellos serán llamados hijos de Dios, porque quien crea paz refleja el carácter mismo del Padre Celestial.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Jesús no oculta la realidad. Vivir conforme al reino trae oposición. El mundo, que muchas veces aplaude la mentira, la ambición y la injusticia, rechaza a quienes viven en la verdad. La paradoja es que la persecución, en lugar de ser señal de derrota, es evidencia de que el reino está presente. Jesús fue perseguido, difamado, rechazado y finalmente crucificado por su fidelidad a la justicia de Dios. Hoy, aunque tal vez no enfrentemos persecuciones físicas, sí podemos experimentar rechazo, burlas o aislamiento por vivir con integridad y fe. Jesús nos recuerda que la recompensa es segura. De ellos es el reino de los cielos. No importa lo que perdamos aquí, la herencia eterna está asegurada. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5:11-12. Jesús lleva la bienaventuranza un paso más allá. No solo habla en general, sino que se dirige directamente a sus discípulos. Ser criticado, burlado o calumniado por seguir a Cristo no es motivo de vergüenza, sino de alegría. La paradoja final es que la difamación se convierte en causa de gozo porque confirma nuestra identidad en Él. Jesús mismo soportó insultos, mentiras y humillaciones y aún así permaneció firme en su misión. Hoy podemos aplicar esta bienaventuranza al mantenernos fieles en la fe aunque otros no comprendan, al seguir practicando el bien aunque sea criticado y al recordar que nuestra recompensa no está en la aprobación humana, sino en el cielo. La promesa es grandiosa. Vuestro galardón es grande en los cielos. En conjunto, las bienaventuranzas son una revolución del corazón. No son consejos superficiales, sino un mapa espiritual que redefine la verdadera felicidad. Nos muestran que la plenitud no se encuentra en lo que el mundo exalta, sino en vivir con humildad, compasión, justicia, pureza, paz y fidelidad a Dios, incluso en medio de pruebas. Otras enseñanzas clave del Sermón del Monte. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:13-14. Jesús usa dos imágenes cotidianas pero poderosas. La sal preservaba los alimentos y daba sabor. La luz disipaba las tinieblas y permitía ver el camino. Así, sus seguidores están llamados a ser influencia positiva y testimonio vivo en medio de la sociedad. En un mundo que a menudo cae en la indiferencia y la oscuridad moral, Jesús declara que la identidad de sus discípulos no está en lo que consumen, sino en lo que aportan. La paradoja es que personas sencillas, sin poder político ni riquezas, son las que llevan el sabor y la luz que este mundo necesita. Hoy podemos vivirlo siendo coherentes con nuestra fe, mostrando bondad en pequeñas acciones, levantando la voz frente a la injusticia y brillando con integridad donde otros eligen la mentira. El impacto es enorme. La sal evita la corrupción y la luz guía a quienes están perdidos. Cuando vivimos como sal y luz, reflejamos el carácter de Dios y damos esperanza a un mundo necesitado. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Jesús no vino a eliminar la ley, sino a llevarla a su plenitud. No se trata de una lista fría de reglas externas, sino de un camino que conduce al corazón de Dios. Él nos muestra que el cumplimiento verdadero no está en las apariencias, sino en la transformación interior. La cultura de aquel tiempo valoraba el legalismo, cumplir normas de forma estricta para aparentar santidad. Hoy sucede algo similar. Muchos buscan cumplir con lo mínimo o aparentar lo correcto, pero sin un cambio real en el corazón. Jesús rompe con eso y nos invita a vivir desde la autenticidad. En lo práctico, significa que nuestra vida de fe no se reduce a rituales o etiquetas, sino a vivir con amor, justicia y fidelidad. Jesús cumplió la ley amando hasta el extremo y nos llama a hacer lo mismo. El impacto es liberador. Dejamos de vivir bajo la presión del tengo que cumplir y comenzamos a vivir bajo la gracia que transforma. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5:22. Jesús va más allá del mandamiento no matarás. Nos recuerda que la raíz de la violencia está en el corazón, el enojo, el desprecio, el odio. La paradoja es que incluso sin levantar una mano, podemos dañar con nuestras palabras y actitudes. En la cultura actual, la ira y el resentimiento se justifican fácilmente. Tengo derecho a enojarme, se lo merece.
Pero Jesús llama a sanar desde dentro, a reconciliarnos antes de presentar nuestra ofrenda a Dios. Hoy podemos aplicar esto buscando resolver conflictos en lugar de alimentarlos, pidiendo perdón cuando hemos herido y cultivando la paciencia en nuestras relaciones. El impacto es transformador: comunidades libres de rencor, familias más unidas y corazones en paz. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:27-28. Jesús no solo aborda la acción externa, sino la intención interna. La pureza no es cuestión de apariencia, sino de pensamientos y motivaciones. La paradoja es que podemos parecer correctos por fuera y aún así tener un corazón dividido. En un mundo saturado de imágenes, deseos superficiales y relaciones frágiles, Jesús nos invita a una pureza profunda, a cuidar el corazón antes que la apariencia. Hoy, vivir esta enseñanza significa cultivar la fidelidad en pensamientos y acciones, valorar a las personas más allá de su apariencia y construir relaciones basadas en respeto y amor genuino. El impacto es sanador: relaciones más firmes, corazones más libres y comunidades donde se honra la dignidad de cada persona. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. En tiempos de Jesús, era común reforzar la palabra con juramentos solemnes para que pareciera más creíble. Pero él enseña que la integridad debe ser tan fuerte que un simple sí o no baste. Hoy vivimos en un mundo donde las promesas se rompen con facilidad, donde las palabras se usan con ligereza. Jesús nos recuerda que la verdadera espiritualidad se mide también en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Practicar esta enseñanza implica ser honestos, cumplir lo que prometemos y hablar con transparencia. El impacto es enorme: una sociedad más confiable y relaciones construidas sobre la verdad. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Esta enseñanza es quizás la más radical del Sermón del Monte. La lógica humana dice: ama a quien te ama, odia a quien te odia. Pero Jesús rompe ese ciclo de odio y propone un amor sin fronteras. La paradoja es que la verdadera fortaleza no está en vengarse, sino en perdonar y bendecir. Jesús lo encarnó en la cruz, orando por quienes lo crucificaban. Ese amor incomprensible sigue siendo el centro del cristianismo. Hoy podemos vivirlo eligiendo perdonar en lugar de guardar rencor, orando por quienes nos hacen daño y buscando el bien incluso de aquellos que nos hieren. El impacto es revolucionario: relaciones restauradas, sociedades más pacíficas y una vida que refleja el corazón mismo de Dios. El Sermón del Monte, más allá de ser un texto bíblico venerado y recitado en las iglesias, es un manual vivo que se despliega en los gestos cotidianos, en la forma en que tratamos a quienes nos rodean y en las decisiones que tomamos aun cuando nadie nos observa. Jesús no habló a académicos encerrados en templos, habló a pescadores, a campesinos, a madres, a jóvenes y a ancianos. Su mensaje estaba diseñado para que cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier época, pudiera vivirlo. Por eso, la verdadera riqueza de estas enseñanzas se revela cuando dejamos de verlas como ideas abstractas y comenzamos a traducirlas en acciones diarias. Ser sal y luz. Hoy puede significar algo tan sencillo como detenerte en tu trabajo para escuchar con atención a un compañero que atraviesa una dificultad. En una cultura que premia la productividad por encima de la empatía, regalar tu tiempo y tu escucha es una forma poderosa de iluminar el corazón de otro. Practicar la misericordia no siempre se trata de grandes gestos, sino de pequeños detalles. Ofrecer un plato de comida a quien sabes que lo necesita, enviar un mensaje de ánimo a un amigo que está desanimado, perdonar un error aunque nadie te lo exija. La misericordia se expresa en acciones concretas que cambian el ambiente de un hogar, de una escuela o de una oficina. Vivir con humildad puede reflejarse en reconocer que no siempre tenemos la razón, en pedir perdón sin orgullo o en aceptar ayuda cuando la necesitamos. Jesús nos enseñó que la grandeza está en servir y que los verdaderamente ricos son aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Ser pacificador, por ejemplo, puede tomar la forma de intervenir en un conflicto familiar, no para tomar partido, sino para escuchar y guiar hacia el entendimiento. O puede significar ser esa voz serena en un grupo de trabajo donde todos discuten, recordando que el respeto vale más que la competencia.
Amar a los enemigos, quizá el mayor desafío, puede comenzar en lo más sencillo: no responder con insulto a un comentario hiriente en redes sociales, no devolver la ofensa con otra ofensa, sino elegir el silencio o una palabra calmada. Puede ser también decidir orar por la persona que te ha lastimado, aunque tu corazón no lo sienta todavía, confiando en que ese acto abre la puerta a una sanidad profunda. El Sermón del Monte nos invita a un espejo, a preguntarnos con honestidad: ¿qué significa para mí ser sal en mi entorno? ¿Estoy aportando sabor y preservando lo bueno, o me estoy diluyendo en la indiferencia? ¿En qué áreas de mi vida necesito ser luz? ¿En mi familia, en mi trabajo, en la forma en que uso mis palabras? ¿Cómo reacciono frente al enojo? ¿Busco resolver los conflictos o los dejo crecer hasta convertirse en muros? ¿Estoy siendo íntegro en lo que digo y hago? ¿Mi sí es verdaderamente sí y mi no es no? ¿Qué lugar ocupa la misericordia en mi vida? ¿La practico en lo secreto o solo cuando otros me ven? ¿Cómo puedo comenzar a dar un paso hacia el amor a quienes me han herido? Estas preguntas no buscan generar culpa, sino despertar conciencia. Nos recuerdan que el Evangelio no es un discurso para admirar, sino una semilla para plantar en nuestro corazón y permitir que crezca en forma de acciones concretas. Cuando una persona decide vivir estas enseñanzas, puede parecer que su gesto es pequeño, pero el impacto colectivo es inmenso. La sal no se percibe por un solo grano, sino por la suma de todos. La luz se hace poderosa cuando varias lámparas se encienden juntas. Imagina una comunidad en la que cada persona decide practicar el perdón en lugar del resentimiento. Las familias serían más unidas, los matrimonios más resilientes, los hijos crecerían en un ambiente más sano. Cuando un individuo decide vivir las bienaventuranzas y las enseñanzas del Sermón del Monte, ocurre algo casi imperceptible pero real. La atmósfera alrededor de esa persona comienza a cambiar. Su manera de responder, su forma de actuar, sus decisiones distintas generan curiosidad e inspiran a otros. Imaginemos algunos escenarios. En una familia, una madre que decide no responder con ira cuando sus hijos desobedecen, sino con paciencia y firmeza amorosa, crea un hogar más seguro. Un padre que no se deja llevar por el orgullo y pide perdón a sus hijos cuando se equivoca, enseña más con su ejemplo que con 1000 sermones. En una comunidad, vecinos que deciden organizarse no para criticar lo que falta en el barrio, sino para compartir lo poco que tienen, transforman calles frías en espacios de fraternidad. Una sola familia que decide abrir su hogar para orar o compartir comida puede encender una chispa que encienda a muchos. En la sociedad, jóvenes que eligen no caer en la trampa de la violencia verbal en redes sociales, que promueven respeto y diálogo en lugar de odio, están sembrando semillas de paz en un terreno marcado por la hostilidad. El impacto se multiplica porque cada acto de bondad se convierte en testimonio. El Sermón del Monte es contagioso. Cuando una persona comienza a vivirlo, los demás lo notan y son desafiados a cambiar. Lo más importante es entender que estas enseñanzas no son tareas que cumplimos una vez y olvidamos. Ser sal y luz, practicar la humildad, vivir la misericordia, hablar con integridad y amar a los enemigos es un proceso que se cultiva día a día. Es un estilo de vida que se construye en lo cotidiano, en la conversación breve con el desconocido en el autobús, en la paciencia ejercida en la fila de un supermercado, en la elección de escuchar en lugar de interrumpir, en la oración silenciosa por alguien que ni siquiera sabe que lo necesitas. El Sermón del Monte es más que un discurso, es una invitación a encarnar el reino de Dios aquí y ahora, en lo pequeño, en lo ordinario. El Sermón del Monte no es solo una pieza de sabiduría espiritual para admirar a la distancia, sino un espejo y una brújula. Un espejo porque refleja nuestro corazón, mostrando nuestras intenciones, actitudes y motivaciones más ocultas. Y una brújula porque nos orienta hacia una forma de vida que trasciende lo común, lo inmediato y lo pasajero. Conocer estas palabras de Jesús es fundamental porque nos ayuda a responder las preguntas más profundas que todo ser humano en algún momento se hace. ¿Cuál es el verdadero sentido de mi vida? ¿Cómo puedo encontrar paz en medio del sufrimiento? ¿Qué significa vivir con justicia en un mundo que tantas veces parece injusto? ¿Es posible amar de manera desinteresada? Cada enseñanza del Sermón del Monte toca una de estas inquietudes y ofrece una respuesta que, aunque desafiante, abre la puerta a la plenitud. Existe una gran diferencia entre saber lo que Jesús dijo y vivir lo que Él enseñó.
Muchos pueden citar de memoria las bienaventuranzas o repetir la idea de amar a los enemigos, pero la verdadera transformación ocurre cuando esas palabras bajan de la mente al corazón y del corazón a la acción. Conocer estas enseñanzas es importante porque 1. Rompen las ilusiones del mundo. Vivimos en una sociedad que asocia la felicidad con el éxito económico, la imagen externa o el poder. Pero Jesús nos muestra que la verdadera bienaventuranza está en la humildad, en la compasión, en la pureza de corazón. Al conocer esto, descubrimos que los caminos del mundo son frágiles y que la plenitud está en lo eterno. Segunda, revelan la raíz de los problemas humanos. Jesús no solo habló de acciones externas, no matar, no adulterar, no jurar en vano, sino que fue más profundo. Habló de la ira, de la lujuria, de la mentira, del orgullo. Conocer esto nos permite identificar que el problema no es solo lo que hacemos, sino lo que cultivamos en el corazón. Tercer, dan sentido al sufrimiento. Las bienaventuranzas nos enseñan que incluso el dolor puede ser un lugar donde Dios se revela. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, nos recuerda que la esperanza no se apaga en la prueba, sino que se fortalece. Conocer estas palabras cambia la forma en que enfrentamos las pérdidas y el dolor. Cuarta, nos invitan a la coherencia. Jesús insistió en que nuestras palabras y acciones deben ser transparentes, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Conocer estas enseñanzas nos ayuda a construir vidas coherentes, donde lo que decimos está respaldado por lo que hacemos. Cuando conocemos lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, adquirimos una conciencia que no se puede apagar fácilmente. Aunque tratemos de ignorarla, las palabras permanecen en nosotros como una semilla. Cuando sentimos ira, recordamos que Él nos llamó a reconciliarnos antes de presentar nuestra ofrenda. Cuando estamos tentados a juzgar, recordamos que con la misma medida seremos medidos. Cuando nos cuesta perdonar, recordamos que debemos amar incluso a quienes nos hieren. Esa conciencia no nos deja indiferentes, nos incomoda, nos desafía, nos despierta. Y ese despertar es el inicio de una vida nueva. Podríamos pensar que estas enseñanzas, pronunciadas hace más de 2000 años en una ladera de Galilea, están lejos de nuestra realidad moderna. Pero si observamos con atención, veremos que nunca han sido más necesarias que ahora. En un mundo lleno de violencia, escuchar bienaventurados los pacificadores es un llamado urgente a construir puentes en lugar de muros. En una sociedad que idolatra la imagen, escuchar bienaventurados los limpios de corazón nos devuelve al valor de la autenticidad y la transparencia. En medio de tanta división, escuchar amad a vuestros enemigos se convierte en una revolución del amor que desarma el odio. En tiempos de incertidumbre y miedo, escuchar no os afanéis por el día de mañana es un recordatorio de descansar en la provisión de Dios. Conocer estas palabras es como tener un faro en medio de la tormenta. No elimina el mar agitado, pero nos da dirección y esperanza. Otro aspecto fundamental de conocer estas enseñanzas es que no están diseñadas solo para nuestra vida personal, sino para ser compartidas. Una persona que vive con esperanza contagia esperanza. Una persona que practica la misericordia inspira misericordia. Una persona que camina en humildad da permiso a otros de hacer lo mismo. Por eso, conocer el Sermón del Monte no es acumular información espiritual, sino recibir un legado que debe transmitirse con palabras, con gestos, con estilo de vida. Cada generación necesita verlas encarnadas en los que creen, porque más que un discurso, son un camino. Conocer las enseñanzas del Sermón del Monte es como abrir una ventana en medio de una habitación oscura. Uno puede haber vivido años con ciertas ideas de lo que significa ser feliz, justo o espiritual, pero cuando las palabras de Jesús se encienden en el corazón, todo adquiere otra dimensión. No se trata de conceptos abstractos ni de teorías lejanas, sino de una invitación directa a transformar la manera en que vivimos lo cotidiano. Y es aquí donde radica su importancia, no en el mero hecho de escucharlas o recordarlas, sino en permitir que penetren hasta lo más profundo de nuestras decisiones y emociones. En cada frase, Jesús está desafiando no solo a la cultura de su tiempo, sino también a la nuestra. Mientras el mundo grita que la fuerza, la riqueza y el éxito externo son la clave de la plenitud, Él susurra que los verdaderamente bienaventurados son los humildes, los misericordiosos, los que saben llorar, los que construyen paz. Este contraste no es menor. Es un choque frontal de visiones.
Conocerlo nos da la posibilidad de elegir, de decidir conscientemente qué tipo de vida queremos cultivar. Ignorarlo nos condena a repetir los mismos errores del mundo, persiguiendo espejismos que tarde o temprano se desvanecen. Además, estas enseñanzas no se quedan en el plano personal, sino que afectan todo lo que tocamos. Una persona que ha dejado que las bienaventuranzas moldeen su carácter no responde igual ante la injusticia, no se rinde con facilidad en el dolor, no se endurece frente al enemigo. Una comunidad que vive el espíritu del Sermón del Monte empieza a convertirse en un oasis en medio de la sequedad de la indiferencia y el egoísmo. Allí donde antes había división surge la reconciliación, donde había soledad aparece compañía, donde había rencor florece el perdón. Por eso, conocer estas palabras no es un lujo espiritual, sino una necesidad urgente para el presente. En la práctica, todo conocimiento que no se encarna termina siendo estéril. Podemos repetir de memoria «bienaventurados los pacificadores» y al mismo tiempo responder con gritos e insultos al primer desacuerdo. Pero cuando ese conocimiento se convierte en conciencia, cuando de verdad reconocemos que estamos llamados a ser instrumentos de paz, entonces cambia nuestra manera de mirar y de actuar. Un conflicto familiar ya no se ve como una batalla que ganar, sino como una oportunidad de sembrar reconciliación. Una diferencia de opinión en el trabajo ya no se convierte en guerra de egos, sino en un terreno fértil para el respeto mutuo. Eso es lo que hace que conocer estas enseñanzas sea tan vital. Nos permite ver opciones distintas, caminos que de otra manera ni siquiera consideraríamos. La importancia de esto también radica en el impacto que tiene en las generaciones futuras. Cada vez que alguien decide vivir en coherencia con el Sermón del Monte, está dejando una herencia que trasciende. Un hijo que ve a su padre pedir perdón aprende más de humildad que con 1000 discursos. Una madre que decide bendecir a quien le ha hecho daño enseña más sobre amor genuino que cualquier libro. Un joven que renuncia a la venganza y elige perdonar muestra con su vida que el mensaje de Jesús no se quedó en una ladera de Galilea, sino que sigue vivo y transformador hoy. Conocerlo es entonces sembrar semillas de futuro, porque lo que practicamos hoy será recordado y repetido mañana. Pero hay algo más. Estas enseñanzas son un refugio en tiempos de tormenta. Cuando la vida se sacude, cuando llega el sufrimiento, las pérdidas o las injusticias, recordar las palabras de Jesús nos da un sentido que el mundo no puede ofrecer. Saber que los que lloran recibirán consolación no elimina el dolor, pero da esperanza. Saber que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados nos sostiene cuando todo parece oscuro. Saber que los perseguidos por causa de la verdad tienen asegurado el reino nos da la fuerza de seguir firmes cuando las circunstancias invitan a rendirse. Conocer esto es vital porque se convierte en ancla en medio de los mares agitados de la vida. Cada enseñanza del Sermón del Monte funciona como una brújula moral y espiritual. Nos ayuda a distinguir lo esencial de lo accesorio, lo verdadero de lo ilusorio, lo eterno de lo pasajero. Sin ellas, corremos el riesgo de perder el rumbo, de invertir nuestras energías en lo que no llena y de construir sobre arenas movedizas. Con ellas, aprendemos a edificar sobre la roca, sobre un fundamento que no se quiebra. Esa es la gran diferencia entre vivir informados y vivir transformados. El conocimiento sin práctica se queda en ideas bonitas. El conocimiento que se hace vida cambia destinos. Y aquí radica lo más importante. Conocer el Sermón del Monte no es acumular frases espirituales, es permitir que cada palabra se convierta en un llamado personal. Es escuchar como si Jesús hablara hoy, en este momento, directamente a nuestro corazón. Es comprender que su mensaje no era solo para campesinos, pescadores o marginados de hace 2000 años, sino también para nosotros, con nuestras preocupaciones modernas, nuestras redes sociales, nuestras presiones laborales y nuestros conflictos familiares. Por eso, conocer estas enseñanzas es indispensable, porque nos recuerdan quiénes somos, qué buscamos y hacia dónde vamos. Nos invitan a volver a lo esencial, a lo que realmente llena el alma. Y aunque el mundo ofrezca atajos rápidos para aparentar felicidad, las palabras de Jesús nos muestran un camino más lento, más profundo, pero auténtico. Un camino que transforma, que libera y que nunca se apaga. Conocer y aplicar estas enseñanzas también nos ayuda a reconocer nuestra propia fragilidad y la necesidad de crecimiento constante. Cada día nos enfrentamos a decisiones que pueden erosionar nuestra paz o fortalecer nuestra integridad. Quizás sea una discusión en el trabajo donde el orgullo nos tienta a responder con dureza.
un conflicto familiar que despierta resentimiento o una oportunidad de actuar injustamente para obtener un beneficio personal. En esos momentos, recordar las palabras de Jesús se convierte en una guía silenciosa que nos recuerda: hay un camino distinto, uno que no busca imponerse, sino reflejar amor, humildad y justicia. No se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes, de no dejar que la vida nos arrastre sin dirección. Además, conocer estas enseñanzas nos conecta con una visión más amplia de la existencia. Nos recuerda que nuestras acciones, incluso las más pequeñas, tienen un impacto que va más allá de lo inmediato. Cuando decidimos ser misericordiosos con un compañero, cuando ofrecemos paciencia a un hijo que no nos escucha, cuando elegimos perdonar en lugar de devolver la ofensa, estamos sembrando algo que puede florecer mucho más tarde, muchas veces sin que lo veamos. Es una inversión silenciosa en el bien, una acción que no necesita reconocimiento para ser valiosa. Así, lo cotidiano se convierte en un terreno sagrado donde se puede vivir el Evangelio de manera tangible. Vivir estas enseñanzas también transforma la percepción que tenemos del dolor y las dificultades. En un mundo que quiere respuestas rápidas y soluciones inmediatas, aprender que los que lloran serán consolados o que los perseguidos recibirán recompensa nos enseña a esperar con paciencia y confianza. Cada prueba se convierte en una oportunidad de crecimiento interior, una ocasión para poner en práctica la humildad, la misericordia y la fe. Conocer el Sermón del Monte nos da herramientas para interpretar la vida de manera diferente, no como un azar cruel, sino como un proceso en el que cada experiencia, por difícil que sea, puede ser canal de aprendizaje y transformación. Las historias cotidianas ilustran esta verdad de manera poderosa. Pensemos en alguien que decide ser pacificador en su comunidad. Un joven que habitualmente habría respondido con agresión verbal a los insultos sus compañeros, pero que recuerda las enseñanzas de Jesús y opta por calmar los ánimos, escuchar y dialogar. Al principio parece insignificante, pero pronto otros se suman a su ejemplo, la tensión disminuye y se empieza a construir un ambiente de respeto y cooperación. O pensemos en una madre que elige perdonar los errores de sus hijos en lugar de reaccionar con ira inmediata. Su hogar se vuelve un espacio donde se fomenta la confianza y la comunicación abierta, y los hijos aprenden a reflejar ese mismo comportamiento en sus relaciones futuras. Incluso en el trabajo o en la escuela, las pequeñas acciones basadas en estas enseñanzas tienen un efecto multiplicador. Decidir ser justo, cumplir la palabra dada, tratar a todos con respeto y empatía, crea un entorno donde otros se sienten valorados y seguros. La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos genera confianza y transforma dinámicas que, de otra manera, habrían sido tensas o competitivas de manera destructiva. Conocer estas enseñanzas nos permite no solo identificar las oportunidades de actuar bien, sino también reconocer cuándo estamos desviándonos del camino que Jesús propone. Conocer el Sermón del Monte también nos protege de la superficialidad. La vida moderna nos bombardea con mensajes contradictorios. El éxito se mide por lo visible, la felicidad por lo inmediato y la justicia por lo que conviene a cada quien. Jesús nos recuerda que la verdadera plenitud no está en la apariencia ni en la aprobación externa, sino en cultivar un corazón íntegro y vivir con propósito. Cada decisión que tomamos para aplicar estas enseñanzas nos aleja de la superficialidad y nos acerca a lo que realmente importa. Una vida coherente, llena de significado y alineada con los valores eternos. Por eso, cuanto más conocemos y reflexionamos sobre estas palabras, más claro se vuelve que su valor no está en la información, sino en la transformación que producen. La sabiduría del Sermón del Monte es práctica. Nos enseña a actuar con humildad, misericordia, integridad, paciencia y amor incondicional. No se trata de cumplir un código rígido, sino de permitir que nuestra vida diaria se convierta en un reflejo de aquello que hemos aprendido y de que cada acto sea un testimonio de la verdad y el amor que Jesús proclamó hace más de 2000 años, pero que sigue vigente. Incluso cuando nos sentimos débiles o inseguros, conocer estas enseñanzas nos ofrece un marco de referencia sólido. Nos recuerda que no estamos solos, que hay un modelo perfecto a seguir y un camino claro para avanzar. Nos da fuerza para enfrentar la injusticia sin caer en la violencia, para perdonar sin esperar nada a cambio y para ser luz en medio de la oscuridad. Cada acción basada en estas enseñanzas tiene un valor eterno, aunque los resultados inmediatos no sean visibles.
La importancia de conocerlas radica en que nos permite vivir con intención y propósito, en lugar de reaccionar de manera automática a los desafíos de la vida. El conocimiento profundo de estas palabras también fomenta la resiliencia y la esperanza. Nos recuerda que el sufrimiento y las dificultades no son un castigo ni un obstáculo insuperable, sino una oportunidad de crecer, de practicar la paciencia, la fe y la misericordia. Nos enseña a valorar lo invisible, la intención correcta, el corazón limpio, la palabra honesta y la acción generosa. Cada elección consciente de vivir según el Sermón del Monte fortalece nuestra capacidad de enfrentar la vida con confianza, integridad y amor. Conocer y vivir estas enseñanzas nos convierte en agentes de transformación. Una sola persona que decide encarnar estas palabras puede generar cambios que se multiplican, como ondas en un estanque. Cada acto de bondad, cada gesto de perdón, cada momento de humildad y paciencia se convierte en un ejemplo tangible que otros pueden seguir, inspirando un cambio positivo en su entorno y en la comunidad. Por eso, su importancia no se limita al crecimiento personal, sino que se extiende al impacto colectivo. La vida de los demás se ve influida por nuestra decisión de vivir con coherencia y amor. Conocer y vivir el Sermón del Monte no solo nos transforma internamente, sino que nos conecta con un legado de vida que se refleja en los ejemplos que encontramos en la Biblia. Cuando leemos sobre Jesús, podemos ver cómo Él no solo enseñaba estas palabras, sino que las encarnaba en cada acción. Por ejemplo, la humildad que predicaba se manifestó constantemente. No buscaba títulos ni reconocimiento, sino que se inclinaba para lavar los pies de sus discípulos, mostrando que la verdadera grandeza está en servir. Este acto, que podría parecer sorprendente incluso para su propia época, nos recuerda que conocer estas enseñanzas implica cambiar la manera en que ejercemos nuestro liderazgo y tratamos a quienes nos rodean. En nuestra vida diaria, esto puede traducirse en gestos sencillos: reconocer los méritos de otros en el trabajo, ayudar a un vecino sin esperar recompensas o escuchar atentamente a alguien que se siente ignorado. La humildad no se limita a palabras bonitas, sino que se traduce en hechos concretos que impactan vidas. La misericordia, otra de las piedras angulares del Sermón del Monte, también tiene ejemplos bíblicos que nos enseñan cómo vivirla. Recordemos la historia del paralítico que fue bajado por el techo hasta Jesús, Marcos 2, 1-12. Los amigos del hombre no dudaron en buscar ayuda, y Jesús, viendo la fe de aquellos que lo acompañaban, sanó al paralítico. Este acto nos muestra que la misericordia implica acción, compromiso y atención a la necesidad de otros. Conocer estas palabras nos permite actuar de manera similar. No basta con sentir compasión, sino que debemos traducirla en hechos concretos que alivien el sufrimiento y generen esperanza. En la vida moderna, esto puede ser acompañar a un amigo en duelo, brindar ayuda a un familiar que atraviesa dificultades económicas o simplemente ofrecer nuestro tiempo a quienes se sienten solos. El perdón, que Jesús enfatizó repetidamente, es otro ejemplo que ilustra la importancia de conocer y vivir estas enseñanzas. En la cruz, mientras sufría una injusticia inimaginable, Él dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Este momento nos muestra la profundidad del amor y la misericordia que el Sermón del Monte nos llama a practicar. Conocer estas palabras nos da la fuerza para perdonar a quienes nos han herido, incluso cuando parece imposible. En nuestra vida diaria, esto podría ser perdonar a un colega que nos humilló públicamente, reconciliarnos con un amigo que nos traicionó o decidir liberar resentimientos antiguos que nos atan y nos impiden avanzar. El conocimiento se convierte en libertad y transformación, porque al perdonar, no solo liberamos al otro, sino también a nosotros mismos. La pureza de corazón, otro principio clave, también tiene ejemplos bíblicos que nos ayudan a comprender su relevancia. Jesús decía que «bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios». Mateo 5:8, recordándonos que no basta con cumplir reglas externas, lo importante es la intención interna. Pensemos en María, Madre de Jesús, cuya disposición de aceptar el plan divino con humildad y fe refleja esta pureza de corazón. En la práctica diaria, ser limpio de corazón implica actuar con integridad, no manipular a otros, ser honestos en nuestras palabras y gestos y mantener la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Cada acción que nace de un corazón puro se convierte en un testimonio silencioso del reino de Dios. Ser pacificador también se ve reflejado en la vida de personajes bíblicos.
Jesús constantemente buscaba mediar y reconciliar, incluso entre aquellos que dudaban de él. Su enseñanza sobre la paz y la reconciliación nos invita a intervenir de manera constructiva en los conflictos, buscando entendimiento en lugar de imposición. En la vida moderna, esto puede ser intervenir en una disputa familiar con palabras calmadas, escuchar a cada parte con atención antes de emitir juicio, o mediar en conflictos laborales para buscar soluciones justas y equitativas. Conocer estas enseñanzas nos da las herramientas para actuar con sensatez y amor, y nos recuerda que cada acción pacificadora tiene un efecto multiplicador en nuestra comunidad. Otro ejemplo poderoso se encuentra en la enseñanza sobre la justicia y la integridad. En el Sermón del Monte, Jesús nos llama a buscar la justicia y no a vivir conforme a lo que los hombres consideran correcto. Daniel, en el Antiguo Testamento, es un ejemplo de alguien que permaneció íntegro aún en un contexto hostil y corrupto. Su fidelidad a Dios y su compromiso con la verdad, incluso ante amenazas de muerte, muestran que vivir con integridad y justicia no es fácil, pero produce resultados duraderos y admirables. En la vida cotidiana, esto nos enseña que actuar justamente, cumplir nuestras promesas y mantener la honestidad, aunque el mundo parezca recompensar la trampa o la manipulación, es el camino que conduce a la paz interna y al respeto genuino de los demás. Incluso la enseñanza de amar a los enemigos encuentra ejemplos prácticos en las Escrituras que nos inspiran. José, vendido por sus hermanos y traicionado, no eligió vengarse cuando tuvo poder en Egipto. En cambio, los perdonó y los cuidó. Génesis 45, 4-15. Conocer y meditar sobre estas historias nos permite ver que los principios del Sermón del Monte no son teóricos ni inalcanzables, sino ejemplos vivos de personas que enfrentaron desafíos reales y respondieron con amor, misericordia y coherencia. Nos enseñan que amar al enemigo no es una idea abstracta, sino un acto concreto que transforma relaciones, comunidades y corazones. El impacto de conocer y aplicar estas enseñanzas se refleja también en lo que sucede en nuestra vida diaria de manera práctica. Cada acto de bondad, de perdón, de humildad, de paciencia o de integridad se suma para construir un entorno más armonioso. La influencia no siempre se ve de inmediato, pero tiene un efecto multiplicador. Un acto inspira a otro, y así, poco a poco, se construyen espacios donde la luz y la esperanza comienzan a prevalecer. Conocer estas palabras nos permite identificar cada oportunidad de actuar de manera distinta a la norma del mundo, de elegir caminos que reflejen el corazón de Dios y de vivir con propósito en un tiempo donde la superficialidad y la prisa suelen opacar lo esencial. En definitiva, conocer y vivir el Sermón del Monte no es un mero acto de aprendizaje intelectual. Es un llamado a vivir de manera transformadora, a practicar principios que cambian vidas, comunidades y generaciones. Los ejemplos bíblicos nos muestran que este camino es posible, que hay modelos a seguir y que las decisiones que tomamos cada día, aunque pequeñas, reflejan la grandeza de estas enseñanzas cuando se ponen en práctica con fe, amor y coherencia. Cada acción, cada gesto, cada palabra construida sobre estos principios deja una huella que trasciende el tiempo y la circunstancia y revela la fuerza eterna del mensaje de Jesús. Si este video te ha inspirado, te ha hecho reflexionar o simplemente te ha gustado, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Así podrás recibir más enseñanzas que transformen tu vida, consejos prácticos para aplicar en el día a día y mensajes llenos de esperanza y propósito. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Únete a nuestra comunidad y camina con nosotros en este viaje de fe y crecimiento.